Vamos a empezar con un tema que es bastante interesante y hay que ser bastante técnicos. Todo se maneja bajo una estrategia, ¿ya? El abogado es un estratega. No puede lanzarse nunca a pescar a río revuelto. Tienes que tener tu teoría de caso, a dónde vas. Tienes que saber en dónde se equivocó el perito. Tienes que saber en dónde faltó a la verdad del testigo. Para eso también tienes que investigar. Si la fiscalía tiene un equipo de investigación, ¿por qué no la defensa? ¿Por qué no la defensa? Si la fiscalía tiene peritos, ¿por qué tú no puedes tener peritos? Ya van a entrar posterior, la persona que va a hablar posteriormente va a hablar de lo que es el contrainterrogatorio del perito. Cuando manejamos el sistema de contradicción procesal, ¿qué es contradicción? Contradecir. Si un perito dice esto, yo traigo otro perito que diga otra cosa. Contradicción procesal. Posteriormente, simplemente para que tengan la idea. Para que tengan la idea. Para que tengan la idea. Si, por ejemplo, solo hagamos hipótesis simples, ¿no es cierto? Y una circunstancia trascendental en este país es tener tu psicólogo forense. Es tener tu psicólogo forense. Porque vamos, yo no desacredito a nadie, pero vamos a ver en la fiscalía que hay peritos que no tienen la experticia necesaria y sacan conclusiones de cajón. Coges 50, 100, 200 exámenes periciales psicológicos y la mayoría van a tener las mismas conclusiones, a veces copiadas, y a veces se equivocan poniendo la conclusión de otro porque hacen copy-paste. Mucho. Entonces, en primer lugar, ¿qué debes hacer tú? Eso ya van a tratar, simplemente les hago una pequeña introducción. Debes consultar el tema, debes asesorarte, debes tener tu perito que te diga cómo tú interrogas técnicamente de un tema de que tú no eres experto. Entonces el abogado tiene que ser un experto en todo y para eso tienes que asesorarte. Pero conmigo vamos a tratar solo el contrainterrogatorio de testigos. A peritos ya lo van a ver más tarde. ¿Qué hace el testigo en la instrucción fiscal? La versión. Da versiones. Eso hace el testigo. Entonces, ¿cuál es tu arma? Tu versión. Tú estudias la versión, investigas si lo que dice en la versión es cierto. Investigas, porque tienes que investigar. Si es cierto o no es cierto lo que dice la versión. Comparar las versiones de uno y otro. Tú ya tienes que tener una estrategia, tienes que saber quién va a mentir, tienes que saber en dónde falla. Y de ahí parte un contrainterrogatorio, a buscar la falla. A buscar la falla. Cuando dan una versión en la que omiten circunstancias, tú tienes que entrar a rebatir tal circunstancia. Tienes que entrar a rebatirla definitivamente. ¿Por qué la oculta? Tú sabes qué pasó, ¿por qué no dice? ¿Cuándo la sacas? ¿Cuándo es tu oportunidad en el contrainterrogatorio? ¿Cuándo es tu oportunidad en el contrainterrogatorio? Y ahora sí vamos a manejarnos en el caso, ¿no? En el ejemplo que les había puesto todos estamos claros, ¿no es cierto? La señorita que entró a un bar, que tomó, que salió, que fue al cajero, que fue al pasillo. En ese callejón oscuro una persona le atacó. Esa persona que le atacó le pegó en el ojo se rompió, sangró. Ella le pudo reconocer. 10 minutos después le agarró la policía, tenía otra camiseta, no tenía la gorra y le reconoce por la cicatriz. Ese es el punto, eso es lo que declaró. Ya les expliqué cómo el fiscal va a hacer su trabajo. Preguntas abiertas, porque no puede hacer preguntas sugestivas. ¿En dónde estaba? ¿A dónde se fue? ¿Qué tomó? Posteriormente, ¿hacia dónde se dirigió? ¿Cuánto dinero sacó? ¿A dónde caminó? ¿En qué callejón estaba? ¿En qué callejón estaba? Esa persona le pegó, le gritó, le sustrajo el dinero. Le sustrajo el dinero, posteriormente le pregunté, ¿qué hizo la policía? Le capturó. Le capturaron, le reconoció. ¿Por qué le reconoció? Por la cicatriz. ¿Qué ropa le daba puesta? Tal. Está totalmente segura y punto, se acabó. Fin de lío. El fiscal hizo su trabajo. Ahora entramos nosotros a contrainterrogar. ¿Cuál es el objeto del contrainterrogador? Aparte de que un contrainterrogador, ya les dije lo que debes saber. Debes saber en dónde está el error y debes saber a qué puntos va a atacar, o si no, no contrainterrogues. Porque vas a reforzar el testigo del fiscal. Es decir, vas a reforzar la teoría del caso de él. Porque él va a preguntar de acuerdo a lo que él quiere probar.
¿Tú qué tienes que hacer? Demostrar que lo que él dice no es cierto. Demostrar que su testigo no es creíble. Eso es lo que tienes que hacer contrainterrogando. Y contrainterrogando se maneja o debe manejarse por regla general con preguntas sugestivas que te deben a una sola respuesta. Vamos trabajando. ¿Cuál es la pregunta que debería hacerse inicialmente? ¿Cuál? Vamos trabajando con todo. Ya les dije. ¿En dónde ocurrió, qué sé yo, el asalto? ¿Por qué haces esa pregunta? Porque así se sabe si es que estuvo solo o hubo testigos. ¿Y si te dice otra cosa? Le estás dando la oportunidad de que te diga quién es tú, con quién está. ¿De qué mal salió usted? Sí, pero hay un punto importante. A ver, estamos en un lugar. La señorita estaba tomando. Se tomó más de 2 tragos de bar. ¿Por qué ingresó al callejón? No, a ver, vamos ubicándonos. Si le pregunto por qué ingresó al callejón, me va a dar 10.000 respuestas para justificar lo que ella hizo. Le vas a dar esa oportunidad al testigo que tú quieres destruir de que explique por qué hizo tal circunstancia. Las preguntas abiertas o pidiendo explicación en el contrainterrogatorio no se realizan porque le das la oportunidad de que lo haga. Básicamente la pregunta que... Entonces tenemos puntos. Les dije que en el contrainterrogatorio tiene que haber puntos específicos. ¿Qué tienes que atacar tú en el contrainterrogatorio? Los puntos específicos. A ver, estaba tomando, entonces no podía beber. Estaba mareada. ¿Cuál es la circunstancia por la que la persona la van a condenar? Porque robó, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el punto trascendental? Que ella reconoció. Entonces, ¿qué vas a tratar? Que si ella, para reconocerla, estaba plenamente capaz de reconocer a una persona o no. Por eso, si tomó más de los otros que dijo. ¿Ya? Entonces, primero vas a atacar el punto que tomo. Después vas a atacar ¿qué? La oscuridad. Estamos en un callejón. Después, ¿qué vas a atacar? El miedo. ¿Qué vas a atacar? El llanto. ¿Qué vas a atacar? Que le rompieron el ojo. ¿Qué vas a atacar? ¿En qué circunstancias le vio? ¿Qué vas a atacar? La ropa. ¿Qué vas a atacar? Que no tenía gorra. Tienes puntos en donde atacar. Tienes puntos en donde atacar. Entonces vos no le vas a decir a la chica en una pregunta, ¿sabes que estaba con otra camiseta? Y sabes que no tenía la gorra. Señorita, por favor explíquele al tribunal por qué usted identificó a una persona que no tenía la camiseta ni la gorra de sobresalto. Si le preguntas eso, ¿qué te va a responder? Porque yo me fijé claramente en la cicatriz que tenía y es la misma cicatriz, me di cuenta de los bordos que tenía aquí. Te va a dar una explicación del diablo de por qué sí le reconoció. Eso es lo que va a hacer. Entonces, ¿cómo debes realizarlo? Tienes que manejar como un hilo de preguntas. Un hilo de preguntas. Si en su versión, en su testimonio dice, sí, me tomé 3 o 4 tequilas. ¿Ya? Tú no vas a decirle si se tomó una cerveza, porque te va a decir que no. Te va a decir que no. ¿Cómo le confrontas? ¿Cómo le confrontas si te dice que no? Vamos a plantear planes hipotéticos. Se tomó 3 tequilas, 2 vasos de cerveza y un vodka. Eso dijo en su versión. El tribunal no conoce lo que dijo en su versión. El tribunal no conoce. Entonces se sienta y dice, no, yo únicamente me tomé 2 tequilas, posteriormente fui y te lanza todo el relato, y omitió todo el trago que se tomó porque el fiscal también sabe dónde tú vas a atacar. Es otra persona igual que tú y otra persona que va a preparar su estrategia. ¿Cómo te alistas como fiscal? Omite esto. Entonces, ¿tú qué haces? ¿Para qué sirve la versión? Para que tú la utilices. Para que tú la utilices. Y utilizar el documento tiene su técnica. Tiene su técnica. Entonces, en la versión la señorita dijo que se tomó 3 vasos de tequila, 1 vaso de cerveza y 2 vodka. En el tribunal, ante el tribunal que no sabe nada, dijo que únicamente se tomó 2 tequilas. ¿Cómo atacas eso? Señorita, usted estuvo en un bar, ¿correcto? Sí. Usted se tomó 2 tequilas, acaba de manifestar el tribunal, ¿correcto? Sí. Nunca te va a decir que no. Te dice sí, porque es lo que dijo. Se ratifica que se tomó 2 tequilas.
¿Usted no se tomó ningún otro trago? Ya se ratificó y te dijo que sí, ¿qué te voy a decir? No, solo me tocó medio 2 tequilas. Señorita, usted por este caso concurrió tal vez ante una autoridad, un agente de policía, ya le dio su versión acerca del hecho. Sí, ya di mi versión acerca del hecho. Sí, señorita, ¿usted qué grado de educación tiene? Tal grado de educación. Ahí te pueden decir objeción muy pertinente, objeción tengo un objetivo. ¿Tengo un objetivo? ¿Cuál es la meditación? Sí, señorita, entonces usted tiene educación superior o tiene tal educación, usted sabe leer, usted firma, ¿no es cierto? ¿Usted lee lo que firma? Sí, usted no firmaría un documento en el que no consta lo que usted dijo, ¿correcto? Sí. Usted en este caso firmó una versión. Sí. Si se le exhibe, usted la podría reconocer. Sí. Solicitas la versión al fiscal. Señorita, ¿esta es su versión? Sí. ¿Esta es su firma? Sí. Por favor, lea las 2 primeras líneas. Yo fui al bar, me tomé 2 tequilas, me tomé una cerveza, me tomé 2 vodkas. Hay un error que cometen. Sí, por favor, detecte una contradicción que por secretaría se le da la versión. ¿Y la secretaria desde cuándo practica prueba? La secretaria desde cuándo practica prueba. Hay técnicas. Tú haces, ella tiene que contradecirse. Ella, porque se valora lo que dice ella. Sí, por favor, este es el documento, lea. ¿Qué hiciste? Ya le quitaste credibilidad. Ya le quitaste credibilidad. Sigues con tu contrainterrogatorio. Sí, señorita, entonces ya recordó que usted tomó más, ¿correcto? Sí, es decir, que usted no tomó ni un tequila, ni 2. Tomó 3 tequilas, le redundas en el hecho, pero de otra forma para que no sea una pregunta repetitiva, ¿correcto? Partes de ese ejemplo en donde eras, sí, posteriormente usted a dónde se dirigió. Caminó al cajero, sacó el dinero. Usted dice que vio una persona que estaba atrás tuyo, ¿pudo reconocerle? ¿Qué pasa si le preguntas eso? ¿Qué pasa si le preguntas, ¿pudo reconocer? ¿Qué le estás diciendo? ¿Qué le estás dando? La oportunidad de que diga, sí, él fue. Sí, él fue. Entonces está caminando, ese era un callejón oscuro. Usted caminó, sí. Le agarraron, la botaron, a usted le pegaron, ¿correcto? Sí, usted es mujer. En el parte policial dice que usted estaba llorando. Usted lloró, usted sangró. El ojo se le tapó de sangre. ¿Usted en qué momento le vio? ¿En qué circunstancias pudo observar? Usted estaba atemorizada. Pero son distintos tipos de preguntas. Entonces, ¿quién va a ser de ustedes? Vamos, veamos, esto es un taller. No es explícitamente un seminario. Tenemos todos estos puntos. Partimos ya de la primera contradicción. ¿Cómo manejamos la segunda? Con todo ese hilo de preguntas. Un correcto hilo. ¿Quién le da? ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Cuál sería la siguiente pregunta? Es un hilo de preguntas. Ya atacamos el punto de que ella estaba tomada. ¿Qué otro dato? ¿A dónde vamos? No, ya tienes tú, ya sabes, el tribunal ya detectó que está tomada. Ya detectó que estaba tomada. ¿Qué otro punto tienes que atacar? Pero antes del ojo, ¿qué tienes que atacar? Solo estamos que ya se detectó que esta señorita estaba tomada. ¿Qué más atacas? ¿A dónde te vas? La cotidianidad del... La frecuencia de... Tú le das la respuesta, ¿cierto? Inmediatamente saliste y te demoraste al cajero. Tú ya tienes que saber qué distancia hay el cajero, porque tú eres un investigador también. Sí, usted se demoró más o menos 3 minutos a llegar al cajero y sacó el dinero, ¿correcto? Sí, posteriormente caminó 2 cuadras y se dirigió al callejón oscuro, ¿correcto? Sí. Usted menciona que es callejón oscuro porque no había luces, ¿correcto? Sí. Y ahí le tocó a una persona que usted no detectó que le estaba persiguiendo, ¿correcto? Sí. Esta persona le gritó, le botó al piso y le pateó, ¿correcto? Cuando le pateó, usted se sostuvo la cara, ¿correcto? Sí. El ojo le sangró, ¿correcto? Por lo tanto, usted le agredió, ¿cierto? Ahí le quitaron el dinero, ¿correcto? Y usted estaba temerosa, estaba mujer, era una mujer sola. Usted estaba temblando y nerviosa, ¿correcto? Sí. Esta persona le atemorizó, le gritó, le robó, ¿correcto?
Y te dice sí. Y solo en un instante, cuando usted le entregó el dinero, lo pudo ver. Correcto, solo en ese instante usted lo vio. Posteriormente pasaron 10 minutos que usted dio aviso a la policía y ya le capturaron a esa persona. Es decir, usted le está diciendo a este tribunal que el día que usted tomó, que en un callejón oscuro, donde usted le pegaron, que su ojo estaba cubierto de sangre, que tenía lágrimas, usted reconoció a una persona que no tenía la camiseta de su agresor. Eso dijo. ¿Sí? Y el mismo día que usted estaba temerosa, que tomó, que tenía el ojo ensangrentado, que mínimamente vio a su agresor y lo reconoce sin su gorra, correcto, se ratifica en esa circunstancia. ¿Hiciste una pregunta repetitiva? No, porque no cuentas todo el relato y le incrementas una circunstancia. ¿Qué haces? Satanizas el hecho. Sacaste toda la teoría del caso. ¿Cuál era tu teoría del caso? Que la señorita en las circunstancias en las que estaba no le podía reconocer. ¿Le desacreditaste? ¿Puedes desacreditarle en esa forma? Eso es el contrainterrogatorio. Cuando encuentras una contradicción en la versión, tuvieron claro cómo se utiliza, ¿no es cierto? Me di a entender. Utilizamos la versión. ¿Quién te hace conocer que era de una versión? Ella misma. Ella mismo te va a decir, o le va a decir al tribunal mediante tus preguntas, que ella firmó una versión, que leyó la versión, que ella no miente, que ella solo firma lo que lee. Y posteriormente le haces reconocer el documento. Esta es su firma, este es su relato, sí, por favor, ahora quiero que lea estas líneas. Ella le va a decir su contradicción al tribunal. Eso es sacar a relucir contradicciones. Sacar a relucir contradicciones. ¿Cómo le quitas credibilidad? Poniendo la secuencia de hechos. Poniendo la secuencia de hechos. Vendiendo tu teoría. Si tú estás manifestando que ella no estaba en la capacidad de reconocerle, ¿qué haces? Estaba tomada, estaba en un callejón oscuro, estaba llorando, tenía sangre en el ojo, el otro tenía lágrimas, estaba aterrada. Dentro de los 10 minutos seguía aterrada. Vino la policía y le puso una persona ahí, le dijo esa es, y dijo sí. Eso fue lo que pasó en el caso. ¿Pudo haber sido la misma persona? Por supuesto, pero tú ya vendiste una hipótesis. El fiscal vende su hipótesis, tú vendes la tuya. ¿Me hice entender en esta circunstancia? En eso se entiende el contrainterrogatorio. Para entrar a este tema, definitivamente se necesita hacer un seminario taller con más tiempo para poner más ejemplos, dividir en grupos. Simplemente tenemos poco tiempo. Dentro de este poco tiempo espero haberme hecho entender con ustedes. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de esta circunstancia? ¿Qué no les quedó claro? Siempre hay un vacío. Yo algo que se trató al inicio, se habló de que los jueces hacían preguntas. No sé si esto rompa el sistema acusatorio, que un juez esté evacuando pruebas al momento de preguntar. Primera, la aclaración del juez no rompe el sistema acusatorio, rompe el sistema adversarial. Me refiero a la parte de preguntas. Sí, pero depende. Vamos a tener claro una circunstancia. El juez no puede hacer aclaraciones únicamente al final, puede hacerla en cualquier momento. Simplemente no entendió algo, solicitas que te aclare. Lo que dijo que no entendiste, oye, aclárame. No te entendí lo que dijiste, aclárame. Pero de ahí, si el juez hizo una pregunta, no aclaración, una pregunta abierta o sugestiva, es que el juez ya tiene su teoría del caso en la cabeza, su propia teoría, y quiere ver si es real o no. Y cuando el juez ya tiene su teoría y tú preguntar y le dejaste preguntar, estamos mal. ¿Tienes la capacidad de objetar? Por supuesto. ¿Corres el riesgo de tirarte el tribunal encima? Claro que sí. Pero debe dejarse sentadas estas circunstancias. Se está implementando bastante, estamos bastante avanzados en lo que es litigación o confrontación de otros países. En otros países no se permite la pregunta sugestiva. Y esa es la esencia del sistema adversarial. Entonces, con esta circunstancia, lo que tenemos que crear es cultura de litigio. Cultura de litigio. Si no hay esta cultura de litigio, si tú sabes litigar, el fiscal sabe litigar, pero el juez no te sabe entender, estamos. Esto tiene que caminar todo en una sola circunstancia. Tiene que saber litigar el fiscal, tiene que saber litigar la defensa, tiene que saber técnicas de litigio, pues, porque si no, vamos a irnos a otro lado. Esa es la circunstancia. De ahí que el fiscal, que el juez pregunte, rompe con el sistema adversarial, pero lo principal es que rompe con el principio dispositivo porque está practicando prueba. Doctor, sin el ánimo de monopolizar la palabra, usted dijo algo bien
Dependiendo de la pregunta. Dependiendo de la pregunta. Si estás en un hilo de preguntas, si tú preguntas una circunstancia que es ajena a lo que dijo el testigo, pero es acorde a tu teoría del caso, entonces no es impertinente. Entonces no es impertinente. Si tú preguntas algo o contrainterrogas o haces una pregunta abierta de algo que él no dijo, que él no sabe, que no tiene que ver con tu teoría del caso, es impertinente. La pregunta tiene que tener de acorde a la teoría del caso. Siempre es lo que tú te lanzas a probar. No puede ser una pregunta impertinente cuando tú en tu teoría del caso dijiste que vas a probar que hay legítima defensa. Bueno, entonces